este versículo, vamos a leer Jueces 16. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose: lo mataremos al amanecer. Esos eran los planes del enemigo. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la ciudad junto con sus postes, con cerrojo y todo. Se le echó al hombro y se la llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Amén. Y todos los que hemos leído a Sansón, no sé ustedes, pero yo ya vi cómo es el trabajo de Sansón, cómo era su forma de trabajar. Él hacía algo sabiendo que los filisteos iban a reaccionar. Todo lo de él hacía algo y él sabía lo que ellos iban a hacer. Y si estudiamos el propósito de Sansón, era matar filisteos. Pero cuando yo estudio la palabra, veo cómo Moisés tuvo larga vida. David reinó 40 años, Salomón reinó muchos años, pero vemos la vida tan corta que tuvo Sansón. Sansón reinó solamente 20 años. Él fue juez de Israel 20 años. Y él se encargó no de gobernar a Israel, sino de provocar a los filisteos. Todo lo de él era una provocación. No gobernó. ¿Por qué? Porque Israel vivía en un círculo vicioso. Israel pecaba, se arrepentía, y ¿por qué se arrepentía? Porque ellos dejaban a Dios y empezaban a ser oprimidos por los filisteos o por el alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Ellos se arrepentían, se volvían a Dios, Dios volvía a respaldarlos y ellos volvían a pecar. Y así se pasaba. Dice que la Biblia dice que en el libro, en el tiempo de los jueces no había nadie que reinaba. Nadie los gobernaba, nadie los dirigía. Ellos hacían como bien les parecía. Entonces venía ese juez a levantarse en momentos determinados y a hacer huir a los filisteos o a otros esclavos, y volvía el ciclo vicioso de vivir una vida totalmente gobernada por la carnalidad y no por Cristo o por el Espíritu. Y muchos de nosotros podemos vivir así. Venimos a Dios, nos arrepentimos, recibimos su bendición, su sanidad, y nos volvemos a ir, volvemos a pecar, nos vuelven a oprimir, volvemos a arrepentirnos y vuelve el ciclo de nuestra vida. Y podemos ser cristianos, podemos amar a Dios, pero podemos vivir una vida así, sin gobierno del Espíritu. Solamente nuestras emociones o nuestro cuerpo es el que gobierna. Y necesitamos que el Espíritu sea el que gobierne nuestra vida. Y yo veo aquí que hemos estado estudiando que Sansón utilizaba el poder de Dios para vencer al enemigo, pero él cedía ante sus emociones, cedía ante sus instintos, y todo lo que él hacía pues provocaba al enemigo y él los destruía, ¿sí? Pero realmente él no estaba bien como persona.
4, que es hermoso, y tal vez estoy volviendo a leer Proverbios de otra manera, como queriendo sacar la sabiduría, entender la sabiduría. Y dice aquí: escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia, yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era niño consentido de mi padre me instruyó en esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría, y ella te exaltará. Abrázala, y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Amén. Y la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien dijo: alguien es sabio, sabe mucho. ¿Sí? Esa persona sabe mucho. Y esa persona es sabia. Pero la sabiduría de Dios nos da, es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Cristo en cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y si más nos acercamos a Dios, más sabiduría tendremos. En Proverbios 2, y me encanta este versículo, el 10 dice: la sabiduría vendrá a tu corazón, y el conocimiento te endulcerá la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. La sabiduría es un espíritu. La sabiduría no es algo que podamos tocar, es simplemente algo que va a entrar en nuestro corazón y va a poder darnos el discernimiento de cómo actuar en un momento determinado. Entonces, me apasiona este tema ahorita porque vemos las pruebas y las dificultades como desafíos para que la sabiduría de Dios comience a actuar en nosotros. Cualquier problema que usted esté presentando es la prueba fehaciente de que Dios quiere obrar en tu vida y que puedas manejar el problema con sabiduría. Tú tienes un problema ahora y tienes que ir al que da la sabiduría y decir: yo no puedo con este problema. Yo necesito que tú me des la sabiduría para saber cómo voy a enfrentar esto. Entonces, llega el problema y nosotros somos reactivos. Llega el problema y nosotros somos carnales. Llega el problema y respondemos a como siempre estamos acostumbrados a trabajar. Qué tremendo es poder estar callado ante un problema y decir: no voy a responder hasta que no tenga una palabra y una respuesta sabia de parte de Dios. La gente va a decir: ¿qué le pasa a esta loca? ¿O qué le pasó? ¿La cambiaron? ¿O está huyendo del problema?
apúrate, empiezan a presionar. ¿Qué pasaba con Sansón? Sansón reaccionaba. Él simplemente veía que estaban haciendo algo y él dijo, me encerraron, porque cerraron las puertas de la ciudad. Lo conocen, antiguamente las ciudades eran amuralladas, ¿sí? Se protegían por muros, se cerraban, para que cualquiera no pudiera tomarla, y también tenían el control de quién entraba y quién salía de la ciudad. Cuando abrían las puertas, pues cualquiera podía entrar, pero si cerraban las puertas, pues no entraba ni salía nadie. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Sansón los tenía obstinados, porque no podían tomar el control de Israel, porque había un juez que estaba defendiendo. Y él iba y provocaba a esas personas. ¿Y qué hacía? Entonces él dijo, vamos a matar a Sansón. A medianoche lo matamos. Pero el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Qué hizo Sansón? Agarró las puertas de la ciudad. Yo estaba buscando la información, las puertas eran inmensas, pesaban terrible. ¿Y él qué hizo? Él vino y agarró las puertas de la ciudad y subió a un monte que se llamaba Hebrón y ahí las dejó. O sea que él provocaba al enemigo. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermano, eso va a provocar al enemigo. Porque cuando nosotros empezamos a conquistar, a tomar posesión, a oprimir, pues resulta que no esperen que el enemigo va a estar como, sí, no se preocupen, tranquilos, desbánquenme todo lo que me quieran desbancar, sigan orando, sigan perturbando, sigan molestando y verán que ustedes no. El enemigo va a empezar a lanzar sus dardos, pero nosotros debemos saber que Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos que estar peleando con el diablo. Ya nosotros tenemos que estar llenos de sabiduría. ¿Cómo va a actuar el enemigo si yo me mantengo en santidad? ¿Cómo va a actuar el enemigo si yo estoy orando? ¿Cómo va a actuar el enemigo? Ya nosotros debemos saber cómo él va a actuar. Pero también nosotros necesitamos tener una estrategia firme en Cristo. Antes nos poníamos de pico y pala con el diablo a pelear con el diablo. No, nosotros ya pudimos entender que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero ahora ¿qué va a hacer? Llenarnos de pensamientos, porque Él va a querer oprimirnos. Tú no sirves, tú no estás comisionada para eso, tú no puedes hacer eso, tú estás muy vieja, tú estás muy joven, tú estás muy inocente, tú eres mujer, tú eres hombre. O sea, el enemigo lo que quiere es detenerte. Pero cuando nosotros estamos llenos de sabiduría de Dios, vamos a saber que dice, no me vas a poder detener así. Porque estoy segura que la palabra de poder está en mi boca. Entonces, cuando alguien empieza a buscarte el problema, a buscarte pelea, a buscarte esto, ¿tú cómo vas a actuar? Empieza a reprenderlo en el nombre de Jesús, te reprendo. No estás causando realmente un impacto. Pero el Señor dice que enmudeció su boca y no habló. Pero cuando nosotros decimos, si yo no tengo una palabra de certeza, yo no voy a hablar palabra del Señor, yo no voy a hablar nada. Yo tengo que esperar
que dice que no te pongas a discutir. No te pongas a discutir, dice, no te pongas a discutir con los que no tienen sabiduría, porque no va a pasar nada. No va a suceder nada. Te vas a irar tú, vas a perder el gozo, vas a perder la paciencia y no va a suceder nada. Entonces, la gran estrategia es saber cómo yo voy a actuar ante el problema que se me está enfrentando. Si nos movemos por nuestras emociones y frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esperar que el Señor nos hable y diga, ¿cómo voy a resolver esto? Dame sabiduría, dame entendimiento, dame inteligencia para saber cómo hacerlo. En el tiempo de antes, ¿qué hacía Sansón? Sansón iba y mataba a filisteos. Ya nosotros no podemos matar a la gente. Cristo ya pagó un precio por ellos. Aunque a ti te provoque venir y subyugar al otro, no puedes subyugar al esposo. No puedes venir y tomar posesión del otro. Uy, pero es que usted va a llegar a la hora que yo le digo, no puedo. Y entonces es cuando Dios viene y dice, ¿cómo vas a actuar? No sé, necesito sabiduría. Necesito tu sabiduría, porque no puedo. ¿Cómo puedo entrar en esa persona y transformarla? No puedo. Yo no puedo. El único que puede venir y transformar el corazón del otro se llama Jesucristo. A veces creemos, hermanos, que nosotros somos los que estamos equivocados. Pero cuando nosotros nos derretimos delante de la presencia de Dios y empezamos a pedir sabiduría, viene el Señor a decir, arrepiéntete. Tú eres el que está mal. Y entonces uno dice, como yo le hago publicidad. O sea, te está dando un hielo a ti, porque tú eres el que está mal. Y a mí me ha pasado con mis hijos, yo les he reclamado por algo y resulta que he sido yo, y después Dios me está diciendo, viste tú, mira, ahí está, uno está haciendo porque le va a dar, me va a dar, porque tú tienes que ir y decir, mira, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo fui la que lo agarré. Entonces tú sabes cómo van a responder, ¿no? ¡Bien! Entonces tú piensas en todo eso y dices, si yo les digo que fui yo, y vuelve a suceder, me van a agarrar esa pita, no me van a creer, que no sé qué más. Y ya tú haces un mundo. Pero ¿cuál es lo correcto? Es reconocer tu falta y esperar misericordia. La gente no tiene misericordia de tus errores, pero aún así tú tienes que decir, oye, discúlpame, perdóname por esto, porque fui yo la que reconoció, fui yo la que tuvo la culpa. Cuando nosotros oramos y rendimos el problema a Dios, yo no sé si ustedes son como yo, pero a mí me da una inquietez, un problema y yo le doy cabeza, y le doy cabeza, y ¿cómo hago para no pelear? ¿Saben? Porque uno ve un papelito y uno mira, recoge lo que no sé qué más que y dice, no puedo pelear. ¿Cómo lo digo bonito? Entonces tú muchas veces te eliminas a ti y dices, recoge el papel yo. Pero resulta que eso te va a producir algo
Y es que otra vez el papel va a estar allí y tú vas a tener que recogerlo 1, 2 y 3 veces. Dice, ¿cuándo se van a dar cuenta que no solamente tengo que recogerlo yo? Y eso te puede agotar, te parece injusto, te parece que eso, pero hermano, yo me he dado cuenta que Dios me dice, no pelees esa batalla, no vale la pena. Tienes una recompensa por otro lado. Conquista eso, hazlo tú, bájate tú y yo te voy a dar tu recompensa. Porque no todas las guerras son para ganarlas. A veces hay guerras que Dios quiere que las pierdas. ¿Sabes? Porque no está trabajando con el otro, está trabajando contigo. Está trabajando con tu paz, que aprendas a soltar, que dejes el control. Yo soy una persona que trabaja mucho en equipo y a veces no me sirve trabajar en equipo. A veces la gente no quiere trabajar en equipo, no le interesa trabajar en equipo. Él quiere que tú lo hagas. Y uno se muere de rabia, pero ¿por qué lo tengo que llegar a hacer siempre? Dios está trabajando conmigo en mi carácter. ¿Por qué me voy a molestar? Hazlo sin molestia. Quita la molestia y hazlo. Igualito lo hace siempre. Baja la poseta del baño, baja la poseta del baño, baja la poseta. Y uno se vuelve, ya. Llega un momento en que cuando quitas la mirada de eso, ya tú bajas la poseta y no hay problema. Simplemente eso es algo mecánico, tú bajas la poseta y ya se acabó el problema. Algún día ellos lo harán, algún día ellos se irán y tendrán que bajar la poseta o tendrán problemas con la esposa o con el esposo porque no baja la poseta. Pero Dios muchas veces quiere trabajar es en nosotros, no en el otro. Cuando se presenta un problema, Dios está interesado en cómo tú vas a actuar, qué tú vas a hacer, cómo vas a expresarte. Y gracias a Dios, porque Dios ha cambiado nuestra boca. ¿Sí? Pero por ejemplo, yo era una mujer que mi papá, él resolvía el problema, era que usted se va de la casa, ahí está la puerta, si usted se quiere ir, váyase. Esa era la respuesta. Y uno que tenía que hacer, bueno, uno se bajaba porque no se podía oír. ¿Para dónde? Pero eran cosas muy agresivas. Y Dios nos ha dado una sabiduría para, no, yo no le voy a decir eso. Yo me puedo molestar y decir, bueno, vaya a papá de mi papá. Pero cuido decir, no lo voy a hacer. Señor, dame la sabiduría, ayúdame a decir otra cosa, a inventarme otro testigo, pero no eso que ya yo rompí de mi familia. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es algo precioso que el Señor nos da para hacerlo mejor que el otro. Sansón era un hombre que no le interesaba. Él iba, fornicaba, adulteraba, venía y provocaba todo eso y mataba. Pero ¿quién emocionalmente cómo estaba Sansón? Y yo decía al Señor, a veces somos usados así. El Sansón de hoy puede utilizar el Espíritu Santo, puede ser lleno del Espíritu Santo, pero necesitamos un carácter. Y el Señor me pone a decir, a comparar a Sansón con Cristo. Los dos murieron, pero compara a Sansón su carácter, su propósito al de Cristo, cómo él obraba, cómo él hacía, cómo él terminó y lo que él sucedió, porque es un propósito de vida. Pero tú
tú ves la diferencia. Y nosotros necesitamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Muchos dicen, pero si Dios salvó a Sansón, pues también me va a salvar a mí. Pero cuánto dolor va a venir, cuántas emociones vas a vivir, cuánta amargura le vas a crear a tus padres. ¿Ustedes se imaginan la vida de esos padres de Sansón? ¿Cómo ellos serían entristecidos con todo lo que él hacía? Santiago 1, 2 al 7. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué va a hacer? Pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios a todos da generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque a quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Amén. Las pruebas son donde muestran el nivel de sabiduría en que estamos. La última prueba que tú tuviste te muestra qué tipo de sabiduría tú tienes. Las pruebas traen como resultado crecimiento y bendición. O sea que la prueba no es tan mala como tú crees. La prueba simplemente va a ser una prueba de lo que tú estás estudiando y de lo que tú estás